Continúa el segundo debate de la reforma laboral en la Cámara de Representantes. Si es aprobada en esa instancia, pasará al Senado. Sin embargo, en el articulado hay varios puntos que generan incertidumbre y, según expertos, podría aumentar la informalidad laboral. ¿Qué efecto podría tener esto en los trabajadores más jóvenes y cómo entra en conflicto con sus aspiraciones con la reforma pensional? En un segundo tema de nuestro episodio, tras la audiencia preparatoria en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe, se hizo evidente un pulso entre la jueza 44 penal que lleva el caso y ya le había negado a la defensa la presentación de pruebas adicionales, y el Tribunal Supremo de Bogotá, que le ordenó escucharlas. En medio de ello, la jueza también agregó grabaciones al caso que comprometerían más al exmandatario y que habían sido descartadas. ¿Qué ocurre detrás de esa tensión? Hoy es jueves 17 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Con toda la experiencia de más de 70 años a nivel global y 48 de ellos en Colombia, hoy Manpower Group contribuye al crecimiento de las organizaciones más importantes del país, impulsando la fuerza del talento humano en todas sus etapas. Manpower Group, líder mundial en talento humano. ¿Cómo avanza la reforma laboral en la Cámara de Representantes, instancia previa al Senado y lo que significaría la aprobación? En Cámara de Representantes tiene un entorno más positivo el gobierno para una aprobación frente al Senado, en donde se supone tendrá oposiciones férreas difíciles de sortear. Pero hay gran parte de inquietudes en torno al articulado como está actualmente, sobre todo en particular algunos puntos, y sobre esos vamos a hablar. Hemos invitado a Iván Camilo Jiménez, quien hace parte del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana. Él es magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social de la universidad, especialista además en seguros y seguridad social de la Universidad de La Sabana y de Derecho Laboral. Carlos, en efecto, pues hemos venido trabajando y haciendo seguimiento del proyecto de ley de reforma laboral que está ahora terminando el debate en plenaria de Cámara de Representantes con realmente grandes cambios, varias eliminaciones de temas que le preocupaban principalmente a los gremios, una posición muy concertadora en ciertos puntos de los ponentes y del gobierno en la búsqueda de tener, creo yo, en mi lectura, un texto que les permita tener más margen de maniobra en Senado, donde la cosa es políticamente mucho más compleja para el gobierno. Y otra cosa que yo quisiera rescatar ahí es que el debate ha migrado de lo técnico hacia lo político, y eso lo que nos lleva es a que nos centremos en unos artículos como el tema del recargo nocturno, temas que generan algún tipo de ruido, pero que muchas otras cosas pasen desapercibidas en el debate, como puede ser, por ejemplo, el tema de los aprendices y el contrato de trabajo, que todavía está en una gran discusión, si eso se laboraliza o no, o los temas asociados a cómo impactar las tasas de desempleo, las tasas de informalidad, fortaleciendo de alguna manera el tejido empresarial, que pasa por otro tipo de reformas que no son solo laborales, pero que por supuesto tienen algún grado de incidencia. De acuerdo, ¿cuáles han visto ustedes que son los puntos más preocupantes en torno a cómo se encuentra el articulado en este momento? Pues mira, digamos que todavía hay un gran punto de discusión con el tema del recargo nocturno, empezando desde las 7 de la noche, a pesar de que se ha partido de que van a tener las empresas 6 meses para implementarlo, pero eso puede ser muy dificultoso para los pequeños comercios y los pequeños negocios, porque obviamente la gran industria va a adaptar eso muy fácil a su estructura de costos y va a generarse más ventaja entre las empresas más grandes, y las empresas pequeñas pues no lo van a poder adaptar y seguramente terminarán perdiendo una cuota de comercio que tienen hoy entre lo que serían las 7 y las 9 de la noche
que probablemente pierdan porque van a poder abrir ahí. Ese es uno de los temas que genera como más ruido o más dificultades. Hay otros temas que pueden ser realmente positivos. El recargo dominical o festivo con el cambio permitiría, por ejemplo, reajustar o acordar un día de descanso que reemplace el domingo, de modo que el domingo se pueda trabajar sin el recargo a cambio de tener otro día de descanso. Eso le facilitaría, por ejemplo, a hoteles o restaurantes que tienen mucha carga los fines de semana, pero mucho descanso, por ejemplo, en etapas de martes a jueves, que puedan tener su día de descanso entre martes y jueves y que el domingo se trabaje como un día normal. Puede ser interesante y positivo, de modo que también además tenga el incremento para los trabajadores que trabajan el domingo y lo hacen ocasionalmente, que tengan un incremento en el pago. Y el tema que yo creo que es más álgido, que todavía no está en discusión, es el tema de laboralizar el contrato de aprendizaje, que se está debatiendo justamente en esta última etapa de debate de comisión séptima de Cámara de Representantes, porque implica obligar a las empresas que tienen más de 15 trabajadores, que eso pues es desde la mediana empresa hasta la gran empresa, porque va de los 15 hasta la cantidad de trabajadores que tengan, a tener contratos de trabajo obligatorios. Y eso implica pues modificar o obligar a asumir una estructura de costos que pasaría de ser de el 75% de un salario mínimo en unos casos a lo que puede ser 1.5 o 1.8 veces el salario mínimo. Es un incremento de más del doble en los costos y obligado por la norma a asumir. Y eso puede significar una, digamos que una pérdida en la capacidad de las empresas de crecer o la falta de incentivos para crecer, porque pues también es cierto que lo normal es que uno en una empresa contrate bajo las necesidades que realmente tiene y no las necesidades que la ley obliga a tener, pues por una sencilla razón de eficiencia en proceso. Yo tengo tantas manos que me puedan ayudar según las manos que yo realmente necesito, no las manos que una norma o una ley me obliga a tener porque la norma lo dice. Iván, pero eso no es en cierta forma que las empresas se salten la norma, es decir, que le pongan al final la carga es al empleado y no al empleador. Pues es que esa es la gran discusión acá, porque yo creo que centrarlo en un tema de que son las empresas o los trabajadores hace que el debate se vuelva un poco dual. Al final, pues no hay empresas sin trabajadores ni trabajadores sin empresas. Entonces, tal vez a veces es un poco complejo el discurso, como, perdón la expresión, como victimizante de buena parte del sector empresarial que dicen nos van a quebrar, cuando puede que no, realmente no sea cierto. Pero también es cierto, del otro lado, que si las reglas de juego no son amables para el empresario y particularmente para el pequeño empresario, hay un incentivo muy grande para permanecer en la informalidad. Entonces no es que se cargue al empleado con la carga, porque hay buena parte de la informalidad donde el empleado mismo, o sea, el trabajador mismo, le está diciendo a su empleador, venga, ¿por qué no más bien deja de pagar todos esos impuestos que usted paga, todas esas cargas laborales que usted tiene y me paga a mí en efectivo el dinero? ¿Cierto? O sea, en lugar de pagarme a mí un salario mínimo de 1.300.000 pesos, venga y acordemos y págueme 2 millones, que yo sé que a usted los 2 millones que me paga a mí me sirven más y usted se ahorra los 2.500.000 que pasan. Y eso ya pasa hoy, ¿sí? Entonces el tema de incrementar los costos puede también tener ese incentivo a la informalidad, que es complejo administrar porque también es un tema de la práctica y no es solo un problema de empleados o trabajadores o de la norma, sino también un problema de cómo abordamos el mundo del trabajo. Al final también es cierto que hay una buena parte, como por ejemplo el tema de los aprendices, SENA y su vinculación al trabajo, que también es una carga de política pública estatal, o sea, no puede ser solo responsabilidad de las empresas privadas o mixtas el hecho de generar empleo, eso tiene que ser parte de una política integral de generación de empleo desde la misma estructura estatal, pero también desde la planeación económica y macroeconómica que nos permita tener empresas que soporten el empleo. Los países que han logrado tener una buena estabilidad en el empleo en un largo plazo con buenos salarios, pues son países que han incentivado políticas desde el punto de vista macroeconómico y el crecimiento de la economía, porque eso favorece a todo y no incentivarlas por unas obligaciones que se generan de uno u otro lado, porque al final, digamos que el ejercicio de lo que pasa con la reforma laboral ya se hizo, al final termina afectando al 40% de trabajadores que están en la formalidad y el otro 60% que están en la informalidad puede que siga permaneciendo en la informalidad, no porque los costos de la formalidad sean muy altos, sino porque
no hay una modalidad de trabajo que se les ajuste en la formalidad y prefieren permanecer en la informalidad. Es decir, para ponerlo en otras palabras, una reforma laboral como la que se está planteando le es indiferente a una tienda de barrio donde quienes trabajan son padres e hijos, le es indiferente a un vendedor ambulante, le es indiferente a una cooperativa de pescadores, le es indiferente a una cooperativa agrícola, porque justamente no está pensada en eso, está pensada en los sectores donde están los grandes sindicatos y las grandes empresas. Me hace pensar usted que eso pasa, uno lo ve en cierta forma ya en la informalidad del servicio doméstico que en algún momento obtuvo una regulación y entonces lo que termina ocurriendo es empleados diciéndole a sus patrones, no, tranquilo, no me inscriba en este sistema, más bien usted págueme esa plata a mí, ¿no? Claro, eso es una realidad que pasó. Digamos que el servicio doméstico, por ejemplo, acá tiene una idea de reforma que es que se registren los contratos de trabajo por escrito en el Ministerio del Trabajo. Eso, por ejemplo, es una regla que es imposible de fiscalizar. Estamos hablando de 700.000 personas. Entonces, obviamente, el Ministerio del Trabajo no tiene la cantidad de inspectores para fiscalizar 7.000 contratos, pero esa es una de las cosas que pasan en el servicio doméstico durante mucho tiempo, por los problemas que había para pasar de régimen subsidiado en salud a régimen contributivo en salud, que va a ser muy similar a lo que puede pasar con la reforma pensional para pasar del piso de no cotizantes al piso de cotizantes. El incentivo era, venga, no me afilie porque yo pierdo la posibilidad de acceder a los subsidios del Estado por el solo hecho que usted me afilie una vez. Y si usted me afilia una vez, yo cotizo 2 meses, termina el contrato, yo después no puedo volver al espacio donde están los subsidios. Y eso ya pasó y por eso las personas decían, venga, no, déjenme mejor porque este trabajo es muy inestable, porque yo estoy en varios hogares y prefiero tener la plata y mantener los subsidios del régimen subsidiado, y era ese incentivo. Eso después cambió con las sentencias de la Corte Constitucional y digamos que se mejoró, pero eso, por ejemplo, es un incentivo que no se ha mirado desde la reforma y que puede pasar con la reforma pensional, porque en unos espacios de la reforma pensional la tendencia es a que parezca mejor permanecer en el piso no cotizante, que es el pilar solidario, y no ingresar al piso, sobre todo el semicontributivo, que es como ese la mitad de la gente que no logra cotizar completo para obtener una pensión, sino que queda ahí como en el sándwich, que es justamente lo que pasa con servicio doméstico, trabajadores a jornal, trabajadores, digamos, de las partes más operativas del trabajo, donde hay una amplia rotación. Podría pasar también con domiciliarios, etcétera. Exactamente esa historia que tú acabas de contar. Relacionándose también la reforma pensional y el sistema pensional. Si se aumenta entonces en algún punto la informalidad, pues precisamente los aportantes al sistema también terminan siendo menos. Y nos inquieta mucho este tema porque nuestra audiencia además está caracterizada por gente joven que en algunos casos están empezando a trabajar, otros llevan cotizando apenas un par de años o algo, y de repente si entran a una informalidad y fuera de eso el sistema les obliga a registrar su aporte pensional, pues en algún punto es como un círculo vicioso de no voy a poder hacer esto, necesito hacer lo otro, de alguna forma. Es decir, ¿cómo es ese panorama para los jóvenes profesionales en Colombia con respecto a cómo pinta la reforma? Muy, muy buena pregunta. De hecho, yo alguna vez en Twitter, hablando con estos temas de reforma laboral y de reforma pensional, les dije, pues lo dije en Twitter como, venga, la mejor reforma pensional es una buena reforma laboral, porque una buena reforma laboral debe tener ventanas de acceso al sistema de pensiones. ¿Qué pasa? Hoy el sistema solo tiene una ventana principal de acceso, que es la que tiene la reforma laboral, el contrato de trabajo. Pero deberíamos tener más, porque hoy, por ejemplo, hay personas que trabajan desde sus casas digitalmente para empresas en Estados Unidos. Y esas son personas que no están confiando en el sistema pensional o que la cotización al sistema pensional les sale muy costosa. También hay personas que trabajan en ejercicios de trabajo cooperativo o personas que trabajan sembrando plantas en su casa y venden el producido y que les sale muy costoso ir al sistema pensional porque el sistema pensional está pensado para las personas que trabajan de 8 a 5 en una empresa. Para eso esas personas está pensada la reforma laboral. Entonces, claro, cuando tú entras a ver que esa masa de formalidad se mantiene en el 40% durante más de 40 años,
pues pasa que lo que tenemos es un problema de ventanas de entrada al sistema pensional. Y esa particularmente es una problemática que no se está resolviendo con la reforma laboral, en la que se podría trabajar justamente para darle, por ejemplo, a esa persona que trabaja desde su casa para una empresa en Estados Unidos, para darle a ese vendedor ambulante algunas ventanas que le permitan acceder a un modelo de protección más formal. La reforma pensional tiene, digamos que, unas chispas de eso con la idea del pilar semicontributivo y demás, pero podría ser de repente más ambiciosa y mucho más solidaria para invitar a que de verdad haya cotizantes más activos en el sistema pensional, porque si se incrementa la informalidad, pues lo que vamos a tener es un modelo donde la vejez no se va a ceder. Y ya hoy, por ejemplo, lo que va a pasar con la reforma pensional, con las pensiones en una tendencia, digamos que a la baja, porque van a ser pensiones más bajas que las que se reconocen hoy, pues va a pasar que va a haber una menor rotación en el mercado formal, porque obviamente para las personas que tienen altos ingresos en el mercado laboral formal, pues no va a ser tan incentivo retirarse del mercado laboral formal para permitir que otros jóvenes trabajen, justamente porque las pensiones no van a tener el incentivo económico que, por ejemplo, hoy sí tienen, que son cosas pues que se tienen que tocar transversal. Tal vez una de las críticas que uno podría hacer de verdad desde que nos llevó el debate es la reforma laboral estaba muy desconectada y sigue muy desconectada de la reforma pensional, y eso lo que puede hacer es que en el largo plazo no tengamos unas buenas pensiones y que nos mantengamos en unos niveles muy altos de gente desprotegida y en la informalidad, justamente porque el modelo dominante de trabajo ya no va a ser el modelo industrial de las personas que trabajan de 8 a 5, sino los modelos de economías colaborativas digitales que van a empezar a ser tal vez inclusive internacionales, pero inclusive acá la gente ahora cada vez pide más libertad en temas de horarios, pide más acceso a economías digitales, y las personas que no están en ese mundo están en otro mundo que tampoco nunca entró en la reforma laboral, que es por ejemplo el trabajo agrícola cooperativo, el trabajo pesquero cooperativo, las personas que tienen emprendimientos, negocios autosostenibles. Y Iván, el otro tema, y de hecho esto ha generado todo un debate político gigante, particularmente entre el presidente Petro y el expresidente Álvaro Uribe, y es el de, bueno, hay varios puntos, pero uno de esos es el de los recargos nocturnos que venía usted hablando. El expresidente Uribe señala que esto puede tener un efecto fuerte sobre las empresas, sobre la industria. Es así, es decir, usted decía hace un rato que las empresas encontrarán la manera de las grandes, sobre todo, de calcular y encontrar la forma de ajustarse. Pero, ¿cómo los afecta el recargo nocturno? Y se lo pregunto porque este es un tema súper sensible, porque el trabajador, y de eso sabemos mucho los periodistas, que trabajamos en horas muy fuera de los horarios normales, pues evidentemente esto para muchos termina siendo incluso la forma en que se ajustan sus salarios cada mes. Sí, total. Es que yo siento que, digamos que uno no puede satanizar la norma per se. Entonces, hay un tema, por ejemplo, positivo de que ya no arranque a las 6, sino a las 7. Las cifras muestran que el mayor ejercicio de comercio, que es el principal afectado, digamos, en esos ejercicios de trabajo nocturno, sea de 6 a 7. Hay, por supuesto, otros sectores que trabajan hasta más tarde. Por ejemplo, los bares y restaurantes. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando el recargo pasó de las 10 a las 9 de la noche? Muchos restaurantes, sobre todo los más pequeños, empezaron a cerrar a las 9 de la noche. Entonces, eso va a tener un impacto correlativo. Obviamente, quienes tienen un contrato de trabajo y sí o sí la necesidad invita a trabajar por la noche y la empresa tiene la capacidad de asumirlo, no van a tener problema. Entonces, te voy a poner un ejemplo como para uno entenderlo, porque estas dinámicas varían mucho pensando en los tamaños de negocio. Si uno tiene un almacén de grandes superficies que hoy funciona 24 horas, que tiene una planta de trabajadores de 200 personas, le incrementan o le pasan el recargo nocturno de las 9 a las 7 de la noche, se va a incrementar sí su costo, pero va a tener que hacer ciertos ajustes. De repente ajusta los turnos de trabajo, ahí van a tener 2 horitas más, pero pone menos trabajadores y no tiene que acudir a reducir headcount, pero asume un poco. O de repente, de pronto reduce 1 o 2 personas del headcount para asumir esos costos, no tiene un impacto muy grande. Hay otras empresas que van a tener un impacto más grande, etcétera, puede ser menor, ¿cierto? O mayor. Pero, por ejemplo, si yo tengo un pequeño negocio que abría hasta las 8 de la noche y
estaba trabajando hasta las 8 de la noche con las uñas, ¿cierto? Vendo lo mismo que esa gran superficie, pues yo de repente no me alcanza, yo voy a empezar a cerrar a las 7. ¿Qué va a pasar? Que esa gran superficie que sí permanece abierta las 24 horas ya va a coger mi cuota de negocio que yo tenía de 7 a 8, pues la gente se va a ir allá de 7 a 8 a la gran superficie. Y eso lo que va a generar es que se siga protegiendo un modelo económico en Colombia que es muy oligopolio. Colombia tiene unos mercados que son supremamente concentrados y eso es supremamente identificable. O sea, hay industrias donde uno no conoce más de dos marcas de una cosa, ¿cierto? No quiero ponerlo en temas de qué nombres y demás, porque pues eso ya uno lo puede analizar, pero hay diferentes mercados donde el grueso del público solo conoce una, dos, tres, cuatro empresas que trabajan allí y son cuatro las más grandes y el resto no están. Entonces, eso genera que haya una falta de competitividad y cuando hay falta de competitividad, pues eso lo que genera es una sobreprotección de las personas que están allí. ¿Y en qué sentido? Pues los trabajadores que van a tener el beneficio son los que están allá vinculados. Los que van a perder el beneficio son todo el resto que no están allí. Y entonces el trabajador que antes trabajaba hasta las 8, pues ya ahora no va a tener eso porque de pronto su empresa se quebró porque no pudiera a las 7. Entonces eso va a variar mucho, es porque depende mucho del tamaño de la empresa que está ahí vinculada. Entonces uno puede pensar, venga, hay un punto muy importante de cara a los trabajadores, porque obviamente los trabajadores sí necesitan un incremento. Hay otro punto muy importante de cara a la protección de un tejido empresarial. Eso se podría trabajar. Lo que pasa es que a veces hay propuestas que son algo más complejas, pero uno, por qué no pensar que se pueda tener el horario diurno y nocturno en franjas de 12 horas que sean acordables, ¿cierto? O sea, si yo tengo mi turno diurno de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pues de 6 de la noche, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pues son mis horas nocturnas y pago el recargo. Pero yo podría decir, venga, no, si yo trabajo, por ejemplo, en un comercio que abro a las 10 de la mañana, pues que mi día vaya de 10 de la mañana a 10 de la noche y si me quedo después de las 10 de la noche, empiezo a pagar el recargo nocturno hasta las 10 de la mañana, el día que entre a las 10 de la mañana. O para tener también unas alternativas que se le adecuen también a los diferentes modelos de negocio de las diferentes empresas que trabajan. ¿Quiénes podrían ahí verse afectados? Las empresas que trabajan 24 horas, como por ejemplo las empresas de medios, que realmente ese es el tema porque ustedes están pendientes, caso que si a las 3 de la mañana se da la noticia está. Pero las empresas que tienen que trabajar 24 horas ya saben que en algún punto de la noche les toca pagar los recargos nocturnos. Entonces podrían fácilmente tener que interiorizar los costos. Los que no son los que normalmente han estado acostumbrados a trabajar más de 20 años con horarios hasta las 8 o 9 de la noche, que les va a cambiar toda su estructura de costo y que no es menor, porque ahí están los microcomercios, los pequeños restaurantes, los negocios más pequeños, que son los que seguramente les cuesta. Lo que pasa es que también yo entiendo los argumentos de lado y lado, porque pues del otro lado también uno dice, venga, pero también a veces son los grandes escudándose en los pequeños. Ahí uno tiene que saber leer de dónde viene el discurso y si es político o si es técnico y tener que encontrar los puntos medios de uno cómo aborda estas problemáticas con las empresas de menor tamaño. De repente uno podría hacer que esto sea más gradual con las micro y pequeñas empresas, ¿cierto? Pues que no les toque tan ya el tema, sino que les toque en unos 5 o 6 años, donde ellas ya sean un poco más grandes. Y eso se puede hacer, porque realmente pues la gente empieza a decir, no, pero es que eso genera el incentivo de no crecer. Eso no es real. O sea, la pequeña empresa, si tiene la oportunidad de ser gran empresa, claro que lo va a hacer. Y su freno no va a ser tener que pagar el recargo nocturno. Su freno va a ser es que no tenga la posibilidad económica de crecer porque no está teniendo la oportunidad de negocio para cierto, porque alguien más está ocupando su cuota de mercado que ellos podrían tener. Entonces, uno sí le podría garantizar a esa microempresa un entorno que le permita crecer y empezar a competir con la gran empresa. O sea, ¿qué mejor en este país que hubiera muchas grandes empresas? O sea, que no fueran solo el 0.99% que son, sino que hubiera muchas más, porque eso generaría más empleo, mejor economía y empleo de mucha más calidad, porque la realidad es que obviamente las grandes empresas son las que mejor empleo generan. Pues obviamente es clarísimo que una gran superficie paga mejores salarios que una tienda de barrio, pero pues obviamente uno lo que quisiera tener es que esa tienda de barrio se convierta en otra gran superficie
para que no tenga uno 5 grandes superficies, sino 50 o 100 grandes superficies que asumen ese modelo de negocio. Iván, pero digamos, esta es una conversación súper compleja con respecto a cómo las empresas se mantienen a flote y cómo el sistema le permite pues ajustarse. Pero recuerdo que hace más o menos 4 años en el gobierno de Iván Duque se estaba discutiendo una propuesta que en ese momento encendió unas alertas impresionantes, y era cuando el Ministerio del Trabajo propuso, o por lo menos puso sobre la mesa, la idea de crear unas jornadas de trabajo en las que ciertos tipos de empleados no trabajaran 8 horas al día, sino por ejemplo 3, porque digamos su disciplina mandaba que trabajara solo 3 horas, por ejemplo, y entonces que eso terminara cotizando por 3 horas, trabajando por 3 horas, o sea, una suerte de medias jornadas laborales. No sé si recuerda eso, y el impacto que eso tuvo, por lo menos en la opinión pública, fue muy fuerte. Es como si estuviéramos en una veleta en la que, dependiendo de un gobierno o el otro, se mira ese tema de una forma, ¿no? Sí, a eso me refiero yo, con que a veces eso se mira muy de lo político más que desde lo técnico. Entonces, fíjate, una norma que puede ser muy criticada, pero que realmente tuvo mucha incidencia, al punto que este gobierno la tuvo que poner en la reforma pensional. La cotización por tiempos parciales que se diseñó para el servicio doméstico, que nació en 2013, tuvo una incidencia considerable en el aumento de formalidad en las personas que trabajan tiempos parciales. Y eso era súper criticado porque eran las personas que trabajan por días, que pues sus empleadores no tenían la oportunidad de cotizar sobre el salario mínimo, pero sí sobre un cuarto o sobre medio salario mínimo, y generó que la gente tuviera acceso al sistema pensional. Y hoy, más de 11 años después de esa norma, se tuvo que reconocer con la reforma pensional que esa es una alternativa. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que cuando esto se mezcla con la política, a veces lo que hay detrás es simplemente el desacuerdo de dos vertientes políticas, como puede ser la vertiente de Álvaro Uribe y la vertiente de Gustavo Petro, y no necesariamente un argumento macroeconómico o técnico que sustente lo que están diciendo, sino simplemente a veces la necesidad de contradecir al otro. Yo creo que es muy complejo, porque pues obviamente además la opinión pública no le envían el mensaje completo. Es muy complejo uno decir, venga, no incrementemos los salarios. Es súper incorrecto, pues uno como le va a decir a los trabajadores que no les va a incrementar los salarios, ¿cierto? Entonces, pero también es cierto pues que si uno sobreincrementa los salarios, pues desincentiva el empleo. Ahora, yo lo que creo es que esta discusión es mucho más compleja que decir, venga, subamos o bajemos. Lo que hay que hacer es reflexionar sobre realmente cuál es el mundo del trabajo en Colombia, en qué trabaja la gente, cómo son las empresas y cómo hacemos para fortalecerlo, porque lo que sí está claro es que el escenario de precarizar o disminuir las condiciones de trabajo genera efectos que realmente son adversos, no son positivos. Entonces eso tampoco es la solución. O sea, quitar garantías tampoco es solución, como dar más garantías tampoco necesariamente va a dar más garantías. Yo creo que aquí hace falta, y va a hacer falta, ojalá en el Senado se dé, salirse un poco y pensar fuera de la caja para pensar otras alternativas que de verdad generen incentivos para un mejor empleo en Colombia, distintos de tener pues, lo que puede ser una norma pegada a la pared que no genera beneficios, o que sí genera beneficios, pero no en la forma que se esperaba. Pero tampoco, pues, que ya pasó, tener una norma que quita garantías y tampoco tiene los efectos prometidos, que es lo que ha hecho el gobierno, y realmente pues tiene algún grado de certidumbre. Obviamente eso es discutido porque hay unos puntos como el contrato de aprendizaje que sí fue muy positivo en el 2002, deslaboralizarlo, pero otros puntos que se prometieron que se modificarían la formalidad y no se modificó porque la gente ya estaba pensando en otras cosas que no eran el contrato de trabajo. A continuación, un espacio para nuestro patrocinador. ¿Necesita talento para cerrar el año exitosamente? Con Temporalidad Manpower obtenga el mejor talento calificado que necesita de manera ágil y flexible, potenciando los resultados de fin de año de su compañía. Mejor talento, mejores resultados.
Contáctelos en manpowergroupcolombia.co. Manpower Group, líder mundial en talento humano. Por esos días hemos visto la audiencia preparatoria que se lleva en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos, en el que ha sido un episodio muy particular. Por ejemplo, vimos cómo el expresidente se levantó de una sesión virtual vía Zoom y la juez básicamente le preguntó si se declaraba culpable o inocente, lo que generó un momento muy tenso para la defensa, que reclama que no ha sido escuchada de la manera correcta y iba a buscar tutelar el proceso. Y ahora vimos cómo el Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a esa jueza que escuche los argumentos de la defensa para involucrar unos nuevos, o más que nuevos, unos elementos que ha pedido la defensa que se escuchen. Entonces hay algo ahí, hay una tensión de fondo, y por eso hemos querido preguntarle a Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa, qué es lo que ocurre ahí precisamente. Pues Carlos, estamos hablando ni más ni menos que uno de los procesos en contra del expresidente Álvaro Uribe, y cuando digo uno de los procesos no es porque tenga más, sino porque estamos hablando de uno de los políticos de la historia reciente del país más poderosos e influyentes de Colombia, 2 veces presidente de la República, durante décadas senador, un hombre que encarna la oposición al gobierno de Gustavo Petro, y que ahora incluso volvió a prenderse ese enfrentamiento con el mandatario. Pues sin lugar a dudas llama la atención este tipo de decisiones del tribunal, pero yo creo que aquí no puede haber un enfrentamiento entre el tribunal y la juez, porque estamos hablando de que el tribunal es el superior de la juez, y lo que está haciendo la defensa de Álvaro Uribe es, en su criterio, solicitarle al superior de la juez que considere algunas decisiones que ella ha tomado a su saber y entender, y que ellos consideran contrario al Estado, pues a los derechos que tiene el expresidente Álvaro Uribe para ejercer su defensa. Así que lo único que está haciendo el tribunal es resolviendo enfrentamientos que hay entre la defensa del expresidente Álvaro Uribe y la juez, que sí se han chocado en varias oportunidades. Usted nos narra tan solo uno de los episodios que se han dado, pero la juez ha sido enfática en que no piensa dejar que se dilate el proceso, que estamos a un año de que expire, de que venza judicialmente y de que se archive. Entonces, en ese mano a mano, por ahora, o por lo menos en este caso, el Tribunal Superior de Bogotá le dio toda la razón a la defensa de Álvaro Uribe, le ordenó a la juez que en menos de 48 horas convocara a una audiencia en donde permitiera que los apoderados de Álvaro Uribe ejercieran su defensa, solicitaran no solamente que se realizaran las pruebas que ellos consideraban para defender la postura de inocencia de Álvaro Uribe, sino que además respondiera a cuestionamientos de otras evidencias que descubrió dentro del proceso la Fiscalía General, porque tendremos que recordar que es la Fiscalía General que pidió finalmente, después de 2 solicitudes de archivo, que se llamara imputación a Álvaro Uribe Vélez, y ahora lo que dice la defensa es que las pruebas que está destapando la Fiscalía están incompletas y vienen cercenadas, y que tienen que ser reveladas en su totalidad para poder ejercer una defensa adecuada del expresidente. Marta, me llama la atención también el tema de las grabaciones que la juez 44 dice que hay que incluir y que aportan un elemento nuevo al caso del expresidente Uribe. Es decir, si las pruebas que pedía la defensa pues también terminan siendo en cierta forma, de alguna forma aportar, ¿por qué unas sí y otras no? En este caso de los audios, que no son nuevos, acuérdese que este proceso se inició en la Corte Suprema de Justicia y que esas interceptaciones se hicieron por orden del magistrado investigador de ese momento. ¿Qué es lo que ha venido alegando la defensa de Álvaro Uribe? Ellos dicen que una parte de esos audios es ilegal porque contiene conversaciones entre Álvaro Uribe y Diego Cadena, que en ese momento era su apoderado. Y la justicia
más bien las normas son claras en decir que el secreto profesional entre cliente y abogado es inviolable. Entonces ellos están alegando que se interceptó de manera ilegal las comunicaciones del abogado, pero acuérdese usted que lo que está diciendo la Fiscalía, y también lo dijo la Corte, es que no podemos olvidar que en este momento ese abogado también es procesado por los mismos presuntos delitos, es decir, soborno a testigos y posible fraude procesal. Y otro paquete de interceptaciones, acuérdese que se hizo equivocadamente. Inicialmente, o por lo menos eso ha dicho la Corte, ellos creían que estaban interceptando a un representante a la Cámara. Lo que ha dicho el investigador del CTI es que él puso de presente de manera inmediata que se habían equivocado y habían interceptado el teléfono de Álvaro Uribe y que sin embargo siguieron escuchándolo casi por un mes. Entonces ellos están diciendo que es evidente que ese paquete de interceptaciones es ilegal y que tienen que sacarlos del paquete de elementos de materiales probatorios. ¿Qué ha pasado? Han intutelado incluso en el proceso contra Diego Cadena para desechar esa evidencia y hasta ahora el pulso lo va ganando la Fiscalía. Así que por eso unas pruebas sí y otras pruebas no, pero lo que está ordenando ahora el Tribunal Superior de Bogotá con esa tutela es que la juez escuche y proceda a ordenar la evidencia que está solicitando la defensa del presidente en cabeza de los abogados Granados y Lombana, y que además de eso la Fiscalía tiene que responder por la evidencia que supuestamente vino cercenada. Marta, ¿y qué tiene la defensa del expresidente Uribe? Es decir, ¿a qué nos podemos preparar cuando acepte la juez tenga que oír este material? Pues mire, primero que todo, a una explicación que tiene que dar la Fiscalía. Eso sí tenemos que aclararlo, que esto es una evidencia que viene desde la anterior administración de la Fiscalía y que viene desde la Corte Suprema de Justicia, y es que aclare cuáles fueron los archivos que se borraron, quién los borró y por qué los borraron. Y si se llega a probar que se trata de una prueba alterada, inmediatamente tiene que retirarse del proceso. Y estamos hablando de ni más ni menos que el celular, el computador y una memoria de uno de los llamados testigos estrella del proceso, Juan Guillermo Monsalve. Usted se acuerda que él es el hijo de los mayordomos de la hacienda Guacharacas, la hacienda emblemática de los Uribe, y él asegura que en esa hacienda pues estuvieron los paramilitares y pues narra otros episodios que se han convertido en pieza clave dentro de investigaciones, y él es el que ha dicho que Diego Cadena se le acercó a ofrecerle dádivas para que cambiara su declaración en contra de Álvaro Uribe. Y Marta, bueno, desde diferentes ángulos acusan a la defensa del expresidente de estar simplemente buscando una dilación del caso, es decir, que esto llegue a un punto en el que sigamos alargando. Es así, evidentemente esa es una estrategia que usan muchos abogados, pero estamos ante también una estrategia de dilación. Pues mire, eso podríamos preguntárselo al Tribunal de Bogotá, si ellos están haciéndole el juego a la defensa de Álvaro Uribe para dilatar el proceso. Pero quienes conocen a los togados, a los magistrados de la sala penal y de las otras salas, por supuesto, todo el Tribunal Superior de Bogotá, saben que es gente que actúa en derecho. Así que digamos que si hubiera salido negativa la tutela, si no estuvieran ordenando que se ampararan los derechos del presidente, uno pues podría pensar que como muchos abogados penalistas le están jugando al tema de la dilación. Además estamos ya a menos de un año para que prescriba la acción penal. Pero también hay otros, por ejemplo, escuchaba hoy a un penalista reconocido en donde decía que la juez del caso había sido muy clara y lo dijo en público, que ella no iba a permitir que el caso prescribiera. Y hay algunos que aseguran que en ese afán para que se haga justicia en nombre de la República de Colombia, tal vez está poniendo el acelerador y está pasando por alto temas básicos de la defensa de Álvaro Uribe Vélez y de su derecho pues a que soliciten pruebas, a que soliciten que se amplíe la información sobre otra evidencia que está destapando la Fiscalía. Así que tenemos un 50
50 y ya veremos qué pasa. Ella inmediatamente acatando la tutela, pidió que se hiciera una audiencia. La defensa de Álvaro Uribe le dijo que claro, que podían empezar desde mañana a solicitar y vamos a ver qué pasa, porque ese pulso usted lo pone entre el tribunal y la juez, yo lo pongo entre la defensa de Álvaro Uribe y la juez del caso, y yo creo que también aquí entraría la fiscalía, que es la que pidió que se acusara al expresidente. Pues va a tener próximos capítulos. Sin lugar a dudas, no es el primero y tampoco va a ser el último. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.